Con nosotros estamos hablando del Papa Francisco, porque Alberto le conoce necesito un micrófono desde niños, y le cuento de paso la última hora, ya que hemos abierto otra vez el directo televisivo. La policía francesa tiene localizados a los dos hermanos Kouachi, autores más que presuntos de la matanza de Charlie Hebdo de ayer, en el entorno de una localidad en la carretera de París a Reims que se llama Villers-Cotterêts, en torno a una gasolina. Parece que han robado alimentos y gasolina, parece que están fuertemente armados. Y ojo, última hora, perdón, Francia acaba de informar a España formalmente que este otro atentado contra una policía que hemos contado esta mañana, hemos contando largamente ese incidente de tráfico que ha acabado con una agente de policía muerta y otro agente herido, es obra, en París, en el sur de París, es obra de yihadistas. Ojo al asunto, porque esto es enteramente nuevo. De contar, ¿se acuerda usted? Atasco de tráfico en el periférico de París, en el sur, atasco en el mal y corriente de hora punta, un choque, la policía municipal va a ver qué ha pasado, y de otro coche aparece un tío con un arma de guerra, dicen los testigos, sea fusil de asalto, abre fuego y mata a una policía municipal e hiere a otro. Bueno, pues las autoridades policiales de Francia informan a las españolas de que el atentado ocurrido esta mañana en París tiene también la autoría yihadista. Se lo ha contado el ministro de Interior, nos lo ha contado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en esta rueda de prensa, tras ser que la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, hace un ratito, tras ser informado por el director general de la Policía, Ignacio Cosido. Y esto sí que es nuevo, porque parecía en principio un acto de violencia, probablemente de factura islamista, pero casual, no un atentado. Bueno, pues esto es lo que hay. ¿Podemos saludar? Muy buenos días. Buenas tardes a todos menos a uno. Y por supuesto ese uno no es nuestro invitado, filósofo y argentino. Teléfono del Club de Amigos, 916162464, aquí debajo escrito. Ya sabe usted que puede escribir para expresar su admiración por el presidente del Grupo Intereconomía, por ejemplo. Ya saben ustedes que cuando un argentino ve un relámpago en el cielo, cree que Dios le está haciendo una foto. Sacando una foto. Él lo conocía, él lo sabía mejor, Alberto Buena que Pero estábamos hablando del tema del Papa, ¿no? Entonces me preguntaba si el Papa tenía un espíritu peronista, bueno, una cosa así, es muy difícil de responder, pero en principio yo creo que el Papa pivotea sobre... Él cree en la idea de pueblo. Es una cosa interesante. Para nosotros, para el peronismo en general, el pueblo es un dios mortal, ¿no? Entonces el pueblo es intocable. El pueblo es como una gran entelequia que está ahí, y todo en vista al pueblo, ¿no? Es decir, todo por el pueblo, a muchos todo por el pueblo, pero sin el pueblo, no, pero en este eso es caso, conocido en este caso y practicado. No. En este caso yo creo que sí, que hay en la base de él no tiene una formación teológica, tiene una formación sociológica. Es un hombre que viene de formación después del Vaticano II, lo cual hace que teológicamente sea un poco débil, pero él en realidad tiene la teología de él se apoya en lo que se llamó la teología popular de la liberación, que es distinta de la teología marxista de la liberación. Y ahí ha habido un gran teórico, que fue un sacerdote que yo conocí, que lo relato en algunos de estos trabajos, que se llamó Lucio Gera, que era un hombre que vino como tantos otros de Italia a Buenos Aires, de chico, y fue un perito del concilio, y que él sostenía la tesis que al marxismo no había que contradecirlo, sino que al marxismo, que es una tesis muy peronista, hay que superarlo con propuestas, no enfrentarlo en la dialéctica, porque eso es inútil, sino superarlo con las propuestas. Y entonces él dijo no, ante la teología marxista de la liberación, nosotros tenemos la teología popular, que es rescatar la religiosidad del pueblo en sus variantes más heterodoxas. Entonces eso quedó siempre dentro de la base de la formación de Francisco, una especie de heterodoxia teológica por la cual se permite... ¿No? Yo no le puedo discutir nada de lo que usted dice. Mi análisis sobre el Papa Francisco es sobre un Papa, y por tanto no puede ser más que el análisis de alguien que tiene que respetar al Papa, que tiene que rezar por él, que tiene que
que pensar en términos positivos y hablar bien de él. Claro. Lo que Bergoglio, antes de ser papa, estudiara, pensara, dijera, no tenía como aliado al Espíritu Santo como lo tiene ahora el Papa Francisco, ¿no? Y por tanto, hombre, ese aliado cambia muchas cosas. Bueno, pero tiene, ¿no? tiene una ventaja. Cambia muchas cosas. Claro, pero aparte tiene una ventaja para nosotros ese Papa, como le decíamos. Ese Papa habla castellano. Eso es muy importante para Porque nosotros. el último Papa que tuvieron ustedes hablaba fue Alejandro alemán. VI. Bueno, no ya, pero que el Ya anterior le hablaba digo. alemán y probablemente Digo, se el piensa diferente en español que ¿Cuál en fue el alemán. último Papa que habló español? Alejandro VI. Seguramente sí. El que le dio la bula La Borgia. intercaetera. Decía que era gallego, no era gallego, era valenciano. Bueno, vale. Hay que para ellos es gallego Sí. cualquiera que... Claro, era gallego desde el punto de vista de alguien de Buenos Aires, de un porteño. Exactamente. Nosotros somos todos gallegos. Oye, una cuando última no cosa. coños, como nos llaman en yo Chile. No, yo bueno, nunca, no, en eso Chile. es una Cosa de los para nosotros chilenos es una que mala fueron- palabra esa. Ya, pero en Chile sí, en Chile nos llaman así. No me digas. Sí, sí, claro, sí, sí. Qué va. Alberto, antes de despedirte, te quería preguntarte una cosa sobre el asunto de París. Tú, en Buenos Aires, sufriste un gravísimo atentado contra la comunidad judía hace años, Sí, quiero sí, sí, recordar. hace años. Además eran colchoneros, es decir, que Sí, tampoco sí. eran... Has vivido en París, eres doctor en la Sorbona, conoces también el ambiente francés. ¿Cómo lo ves? Así, visto además desde el otro lado del Atlántico, en realidad. Bueno, uno lo que nota, si la sociedad francesa no tiene reacción. Ya. Esto es lo que yo noto. La sociedad francesa no tiene reacción. No tiene el poder político como para, como pasó acá, como para obligar el poder del Estado, obligar a manifestaciones, por ejemplo, de musulmanes que salgan a repudiar. Esto es lo que está esperando. Ha sido- espera. ha sido- acá Alberto, ha sido- hubo, vamos acá a ver, hubo en España, vamos a ver. pero yo noto muy la reacción, noto poca capacidad de reacción de la dirigencia francesa. ¿Qué capacidad de reacción tuvo este país con 200 muertos sobre la mesa el 11 de septiembre? Bueno, ¿O el 11 de septiembre hubo- fue? No, marzo. el 11 de marzo. No sé. Me Es decir, este preguntaron país sobre- tiene la misma capacidad de reacción porque, en esencia, lo que ha ocurrido en todo Occidente es una negación de nuestras propias raíces. Seguro. Es decir, no podemos seguir sosteniendo una doctrina en serio, como decía Maritain, sobre los derechos humanos si no reconocemos que hay una dignidad previa del ser humano por ser hijo de Dios. Si no reconoces eso, lo tienes muy complicado para elaborar cualquier teoría. Maritain lo hizo cuando toda la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del Él 48, participó, él fue el participó. redactor de esto. Bueno. Y estaba detrás una concepción Bueno, cristiana. pero cambió la concepción de los derechos humanos, porque al introducir derechos humanos de tercera generación, Sí. es decir, los derechos subjetivos, Efectivamente. por lo tanto, tiene primacía la minoría sobre la mayoría. Entonces, si la mayoría de los españoles que hablan español, que son de raíz cristiana, la mar en coche, y se encuentran con que tienen la misma o menos oportunidades de ejercer sus derechos que las minorías. Entonces, cuando yo privilegio los derechos de las minorías sobre las mayorías, invierto las relaciones de la sociedad. Alberto, el ejemplo lo tenemos hoy mismo con lo del hebdomadaire Charlie, Claro. el semanario Charlie. El semanario Charlie lleva años infligiendo humillación tras humillación a la Iglesia Católica, Sí, al propio cardenal Ventrois. Sí. Le hizo unas viñetas cuando el cardenal Ventrois se opuso a la legalización en Francia de los matrimonios entre personas del mismo sexo. El hebdomadaire Charlie hizo unas viñetas terroríficas. A Benedicto XVI le ha hecho unas viñetas terroríficas. A ningún cristiano se le pasa por la cabeza porque alguien haga unas viñetas blasfemas y terroríficas, matarle, ni golpearle, ni apuñalarle, ni propiciarle ningún tipo de violencia. ¿De acuerdo? Eso es cómo reacciona un cristiano ante una blasfemia, una humillación, una afrenta contra la dignidad y las creencias de las personas, pero ningún francés protestó por aquellas blasfemias. Nada. Sin embargo, el islamismo reacciona de forma radicalmente diferente a cómo reacciona el cristianismo frente a eso. Hoy mismo el cardenal de París, el cardenal Ventrois, va a oficiar una misa por aquellos que le han estado ridiculizando, riéndose de él, humillándole y blasfemando sobre nuestra propia religión. Es decir, el cristianismo es un elemento no solamente de paz, sino de cohesión social, un elemento de legitimación de una moral que permita la convivencia en libertad. Es decir, todo lo demás está
yendo exactamente en sentido contrario. Es decir, lo que el islamismo está predicando en las mezquitas en Francia y en las mezquitas en España es una religión de intolerancia. Claro. Sí, Y bueno, eso es enormemente peligroso. nosotros tenemos que tener en cuenta que se ha producido en nuestro país, en Occidente en general, todo un proceso de desacralización y de descristianización, tanto en la dirigencia política como en la dirigencia social. Es decir, si no hay una preferencia por nosotros mismos, nosotros no podemos esperar más que estas cosas. Pero la preferencia natural del hombre a sí mismo y a sus valores, aquello que le da sentido, que lo trae desde la cuna, porque nosotros no, como dice Heidegger, nosotros no elegimos caer en la existencia, ustedes en España y yo en Argentina, caímos. Y cuando caímos en ese mundo de valores. Si nosotros no preferimos ese mundo de valores, y no tenemos ningún resorte de resistencia. Pero es porque lo que vos decís del cristianismo es eso. ¿Qué propone el cristianismo en política? Propone la concordia interior. Esta es la idea fundamental. La idea fundamental. Todos los gobiernos, estados que tienen una raíz cristiana en los occidentes, tienen dos principios fundamentales. Una vuelta le preguntan a Perón, le dice, ¿cuáles son sus tareas? Yo como presidente tengo solamente dos tareas: la concordia interior y la defensa exterior. Punto. Si nosotros entendemos cualquier política en Occidente, tiene que tender a la concordia interior. Si no tiende a la concordia interior, es una política que nosotros tenemos que claramente determinar como enemiga. El mundo de lo español, profesor, tiene mucho que ver con la renuncia a todos esos principios. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Aquí estamos defendiendo sistemáticamente que es el mundo sajón, el mundo anglosajón, el mundo europeo, la ONU, los que se dedican a la defensa de los derechos del hombre. ¿De acuerdo? La primera defensa radical jurídica de los derechos del hombre la hacen las leyes de Burgos de los Reyes Católicos. Claro. Nada más conquistar América. Sí, porque el que funda el derecho internacional pero la conquista más maltratada desde un punto de vista del estudio histórico del mundo es la conquista que hace España de Hispanoamérica. Y sin embargo es exactamente al contrario. Claro. Es decir, son los anglosajones los que exterminan a todos los pueblos que se encuentran por delante cuando les conquistan. Los exterminan. Vamos, de hecho quedan 5 Sioux, 4 navajos, es decir, en algunas reservas de los Estados Unidos. Porque en todos los países que han sido conquistados por los españoles, lo primero que hacen es instaurar leyes que le dotan de dignidad intrínseca a aquellos que han sido conquistados. Porque el español no tiene miedo de misturarse. En absoluto. Tiene una preferencia natural. Claro, no sé qué le queda a ustedes de aquello, o a nosotros también, de aquellos viejos españoles. Claro, pero esa gente no tenía reparo, no tenía temor de perder su identidad. Entonces, no, vos tenés la misma dignidad que tengo yo. Escúchame, pero yo mando y yo te voy a hacer libre. Porque vos vas a ser libre en la medida en que vos me obedezcas. ¿Por qué? Porque yo conozco los fines. Esto es lo que pasaba. Por cierto, vamos a decir una aprovecho cosa. para Juan de sí. Garay derramó algún tiro, alguna. No. Es que ha vuelto Rajoy de Andorra, profesor. Ah, bueno. ¿No? Ha vuelto ya de Andorra. No, está dando en este momento una rueda de prensa con el presidente, primer ministro andorrano, Antoni Martín. Entonces no ha vuelto. No, está dando una rueda de prensa en la que está hablando de la mar de los peces, de la doble imposición y de la defensa de la democracia frente a la barbarie terrorista, cosa que por otra parte era de cajón. Sí, ¿no? Lo sorprendente sería lo contrario. Lo sorprendente Esparza. sería efectivamente lo contrario. Muy gracioso. Por cierto, la prensa catalana. tengo que decirle una cosa, Esparza, respecto a la prensa. Es decir, no estoy nada de acuerdo con la razón en la publicación de las viñetas ofensivas contra Mahoma. No, yo tampoco. Mira, eso es un tema interesante de pensar. Me parece inaceptable e injustificable para enviar un mensaje de que nosotros somos los más machos y los más valientes, publicar las viñetas contra Mahoma ofendiendo a millones, cientos de millones de personas. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Es que es gracioso eso. Es que tú no vas a condenar una muerte cruel e injusta y abominable, no vas a condenarla mejor repitiendo aquellas cosas no correctas que hizo la víctima. Evidentemente. Que es de sentido común. Evidentemente. Claro.
y que haya un periódico, es decir, que vaya de machote publicando de nuevo las viñetas, pero oiga, pero si lo que tenemos que hacer todos es respetarnos los unos a los otros, claro. no hacer viñetas insultantes de las creencias de los demás. No, es una cosa hay que inaceptable. subrayarlo. Y esta posición es equidistante entre... No, de ninguna No. manera. O sea, el asesino tiene que ser apiolado, sin ninguna duda. La blasfemia es otra historia. Ahora bien, no por expresar No hay que tu echar condena, más no leña por al fuego. reprobar al Esto no criminal tiene vas a ningún solidarizarte. sentido. Como decir, vas a blasfemar tú también. No tiene sentido. Pero vamos, es que además me parece una actitud verdaderamente infantil. Es que es y infantil, torpe, es y torpe. infantil, y ahí quería ir yo cuando estabais hablando de un tema que a mí me parece que es cardinal, que es la cuestión de lo que Occidente representa. Es decir, al final, esta gente no ha atentado contra la libertad de expresión, porque para ellos la libertad de expresión es una cosa que no tiene importancia. No ha atentado contra los valores de Occidente, porque Occidente ya no tiene ningunos valores. Ellos han atentado o han querido atentar, criminalmente por supuesto, contra un mundo que consideran ajeno. Y el problema es que ese mundo, que es el nuestro, ya no sabe lo que es. Ya no sabe lo que es y considera que una cuestión subsidiaria, secundaria, marginal, que es, por ejemplo, que al blasfemo no se le la pide, considera que eso en sí mismo es un pilar de la libertad. Eso no es un pilar, es en todo caso una consecuencia. Pero José Javier, vamos un poquito más allá. Es decir, aquí hay unos señores que manejan muy bien un Kalashnikov y son capaces de pegarle un tiro a alguien con absoluta frialdad, sin que se le encasquille el tal, sin que les tiemble el pulso cuando está la cabeza del policía ahí pidiendo misericordia. No. El problema no son estos señores, el problema es quién ha inculcado en esas cabecitas de unos personajes de 20, 22 o 25 años, quién ha metido ahí dentro la idea de que la vida del que no piensa como tú no vale nada y te la puedes cargar. Ese es el tema. Vale. ¿Quién lo ha hecho? ¿Y dónde está? El al- que ha hecho eso está en París. Seguro. Está en una mezquita de París, Seguro, pero está en una esas mezquita de cabecitas, Madrid. esas Hay que cabecitas. localizar a los que están haciendo ese trabajo. Probablemente Vamos a ver, ¿qué razón hay? ¿Qué razón probablemente hay? recibiendo ¿Qué razón hay, subsidios del profesor? Estado español o del ¿Qué Estado, razón hay para que en toda Europa estén prohibidos? Me parece absolutamente legítimo y obvio los partidos nazis o neonazis. Claro. Y no esté prohibido que un señor en una mezquita esté Está manipulando las maquinando. mentes para convertirlos en criminales absolutamente, porque además estos señores, ojo, cuidado, son muy difíciles de combatir. No solamente tienen técnicas de lucha y preparación militar para hacer lo que han hecho con esa precisión y esa frialdad, es que mañana se colocan dos cinturones, se van hacia la policía, los hacen estallar y te matan otros 25 policías. Y les importa un bledo. No solamente les importa un bledo, sino que es parte de su misión. Esta mañana la policía en Afganistán ha frustrado 9 atentados suicidas, hemos leído hace un momento. Rajoy ha hablado sobre esto, dice que en España no hay riesgo de islamofobia, que la convivencia es buena y que España no nos preocupa el riesgo de islamofobia. Lo que nos preocupa es que el CNI, la policía y la Guardia Civil estén trabajando full time para protegernos de esto. Claro. ¿Pero qué coño la islamofobia? Te subrayaré una cosa. Volviendo, yo vuelvo a lo ¿Es riesgo de islamofobia? Venga, No, pero, joder. Escucha. Que me hundo aquí en ¿Por la... qué? Porque has pegado no sé, en el- se hunde todo. La silla, Se nos hunde peligrosa de la todo. tabla redonda, como la de arriba. Claro. Estas dos Club de cabezas, amigos, pedimos que llamen al Club de amigos hoy, por favor. 916162464. Y empiecen el año con nosotros. Vengan con nosotros. Que les vamos a contar cosas que los demás no les van Es a verdad, contar. por ejemplo esto. Por ejemplo esto. Estos dos señores, yo quiero insistir una y otra vez, es decir, no son de un pueblo ajeno que han venido aquí y han de ver cómo la pérfida Roma, por ejemplo, explota a su pueblo. Estos dos chicos son franceses, criados en Francia, nacidos en Francia, educados en Francia. Sus cabecitas han estado formadas, o no, por el sistema de comunicación que a todos nos envuelve en Europa. Son También de nacionalidad francesa, No, pero no son de cultura no, francesa. No, perdóname. José Javier, Julio, tienen un sí. pasaporte que dice francés, Ya. nada más. ¿Cómo que Porque nada lo que más? hay dentro de No. su cabeza no es los 200 años de historia de democracia en Francia y de república. No Digo, está bien, eso dentro. ahí es Y precisamente en donde España yo lo que quería está llegar. dentro de las cabecitas... Y está, sin embargo, sí, en el policía muerto marroquí. Primera generación, es decir, este no es un hijo de inmigrantes nacido aquí, no, este es marroquí. Sí. Que sin embargo ha muerto, le han matado defendiendo
No, a un defendiendo. país de acogida. Vamos a ver, usted no sabe lo que tenía dentro de su cabeza, Bien, tampoco el policía bien. muerto. Cuando No estaba lo en sabe, servicio no lo sabe. defendiendo la ley, Bien, estaba eso. defendiendo el orden jurídico Estupendo. de su país de acogida. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Pero Claro. desconocemos en qué medida y cuántas personas están manipuladas y tocadas por este tipo de adiestramiento mental. Bien, pero ¿Cuántos es que no es están ahí. en Francia y en España? Pero es que no Ese es es el ahí donde problema. voy. Pero si Pero no hay es más ahí donde tema. voy. Lo que te quiero decir, y es donde yo quería ir. Estos matan como mataba ETA hace 30 años. ¿Quién? Los chicos sí, que vale. mataron ayer a Sí, ETA. De acuerdo enteramente. Acuérdese cuando ETA te remataba en el suelo de un tiro en la cabeza. Que sí, con una que- frialdad que- absoluta. que de Y no acuerdo eran enteramente. islamistas, eran nacionalistas radicales vascos. Hacían exactamente lo mismo. ¿Quién los había adiestrado? ¿Quién les había metido eso dentro de la cabeza? Ahí estaba el problema. Es decir, la cabeza de la serpiente. Vale, es verdad, pero yo creo que el problema añadido, común, concomitante o como lo quieras llamar, está en el hecho de que alguien pueda llegar a esas cabezas y meter ciertas Claro, cosas porque sí, no sí. hay nadie que El antes tema del haya adoctrinamiento. metido otras. El Y yo creo que adoctrinamiento en una civilización que normalmente supiera quién es, a dónde va y Claro. por qué está construida por lo que está construida, Claro. no habría sitio para que alguien pudiera colonizar cabezas. Voy ¿Es a donde yo quería ir? voy a hablar, si no van a pensar que no soy argentino. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Los dos gallegos, Sí, ¿no? señor, sí, señor. Y esto Yo es creo que enormemente convergen, injusto. En estas dos personas convergen dos cosas. Primero, una errática formación francesa, es decir, toda la tradición francesa de estos 200 años, que es liberal, laica y de alguna manera en este últimos 50 años anticristiana, converge en la educación pública francesa. No, de forma radical. Esto es evidente. Bueno, Y por otra parte, es lo que el- dice él, el adoctrinamiento en las mezquitas. Profesor, es el trabajo del existencialismo desde los Claro. años 40, de Sartre, Exacto. de Estas Camus, de consecuencias, Kafka. Bueno, esto es una el- consecuencia, porque de él Nietzsche. estos chicos reciben, como vos no sabes, estos recibieron toda una Claro. información en la escuela pública francesa. Claro. Pero por otra parte, esta información va toda dirigida ¿a qué? Al desguace de la idea de Occidente. Totalmente. Al desguace de la idea de una patria, al desguace de la idea de Francia como la hija directa de la iglesia, etc. Todo va, esto se va, toda esta educación va dirigida a esa. Totalmente. Y por otra parte reciben el adoctrinamiento de esto que cada vez se ha radicalizado más, porque Occidente no ofrece ninguna resistencia. Pero si en Francia hay muchos lugares entonces, donde esta la policía ya convergencia no se puede produce. entrar, profesor. La Claro. policía no puede entrar. ¿Vieron cuando se quemaron los barrios, que quemaron Bueno, toda la no, periferia? pero si ahora, esta noche de fin de año en París hubo 200 coches quemados. Claro. 200 coches quemados. Pero eso ya no ha sido noticia, porque resulta irrelevante. ¿Cuándo fue? Este fin de año, el día 31. Pero si la situación de de inseguridad en muchísimos barrios marginales de París, en muchísimas pequeñas ciudades de Francia, donde el burgués medio francés ya no tiene, a las 9 de la noche ya no puede Y salir ahí de su el casa. éxito de Eric Samur, que dice el Sí, suicidio francés. el libro de Samur, efectivamente. Este hombre Un libro muy que importante, sí, señor. de origen argelino. Bueno, Escribe el suicidio francés. es el momento de recordar a Oriana Fallaci, ¿eh? Bueno, Acuérdate. Ahora entró en pleno vigor. Claro, En pleno claro. vigor. Yo creo que hay esto es producto de una convergencia, una cadena de errores. No surgen como un hongo después de la lluvia. No. Esto es una cadena de errores por parte de los gobiernos, en este caso de Francia o de Occidente, y por otra parte la libertad absoluta, que es la libertad absoluta es una no libertad, porque la libertad necesita una determinación. En filosofía siempre hablamos que hay que distinguir entre la libertad y el capricho subjetivo. La libertad indeterminada no es libertad, o el que atenta contra la libertad en realidad no realiza un acto libre, realiza un acto totalitario. Y la filosofía nos explica que la libertad humana es siempre una libertad vinculada. Exacto. No puede ser una libertad desvinculada. Y Exactamente. depende la calidad de la libertad, depende de la calidad del vínculo. Exactamente. Ahora te vas a la Sorbona. ¿Así? Ahora voy porque ¿Así? el viaje me lo pagan los franceses, no los españoles, pero no quise dejar de pasar por Madrid porque tengo mi gran amigo acá que es Javier Esparza y otros amigos, y voy a hacer unos reportajes a la radio Courtois, que es una conocida, sobre el tema del peronismo,
y después grabo unos programas sobre el Papa. Bueno, Qué bueno. tenemos que aprovechar. Podemos hablar con Monedero, porque tiene una técnica, por lo visto, que te dan una beca, que no tienes por qué estar aquí. O sea, puedes estar tú viviendo en París, por ejemplo, ¿Sí? te dan una beca que me parece son 2.500 euros al mes, puedes estar tranquilamente viviendo en París, estuvo en y viene, Buenos no, Aires. envías unos trabajillos de vez en cuando. Estuvo en Buenos Aires, Estuvo es en verdad, Buenos Pablo Aires, Iglesias, ¿no? sí, No, Monedero. Fueron a la Fueron CGT, los que dos. fueron a la CGT. Yo soy asesor de la CGT Argentina, ¿no? Hace 30 años ya tengo mis oficinas, todo en la CGT. Quiere decir que soy un clasista. Para nosotros, los peronistas, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Está muy bien. Para San Pablo también. Para San Pablo Bueno, también. Me alegro mucho que San Pablo sea peronista. Estaba en esa línea. Bueno, No sé si no era exactamente Los peronista. televidentes que no Los televidentes nuestros son muy inteligentes, chance. están muy preparados, Pero- por eso nos ven a nosotros. Sí. Pero este tema de... Yo lo que noto en el caso de Francia, específicamente, noto una falta de reacción inmediata de la dirigencia. Porque salir En general, todo el como grupo sale general, el estamos en cabeza. presidente que tiene ustedes de gobierno, el PP, bueno, es un no hombre, nadie lo puede tomar en serio a Rajoy. Ninguna persona en Argentina, uno dice Rajoy, rajamos, quiere decir. Nos Pero, tenemos que marchar ya. Bueno, teniendo a Cristina Kirchner, no tomar en serio a otros dirigentes. sí, bueno, y ahí estamos. Tenemos una dura batalla. Antes de que empiecen a pelearse, nos marchamos. Les recuerdo la última hora, los dos terroristas sospechosos de haber perpetrado el crimen de Charlie Hebdo, localizados en el noreste de Francia y al parecer cercados por la policía, y confirmado el origen yihadista de otro crimen esta mañana. Encantado de estar con ustedes otra vez, profesor. Bueno, Gracias. un gusto para mí, gracias.